Antes de saludar a nuestra invitada de esta mañana ya casi tarde, no sé si te ha pasado que en este tiempo de pandemia y de crisis que estamos viviendo, de encierro, de estar apartados de los otros, no sé si se te han olvidado algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Cuántas veces has preguntado en la semana? Seguramente muchas más veces que las semanas anteriores a la pandemia, ¿qué día es hoy? Es verdad que hay personas que tienen mala memoria, se les olvidan las cosas, pero ¿qué día es hoy? Es una pregunta recurrente. Toda la gente está diciendo, oye, ¿qué día es hoy? Esta pregunta se está tornando más común de lo normal durante esta crisis llamada pandemia. Es un reflejo de cómo todos los días se convierten y últimamente parece que estamos olvidándonos de hasta lo más simple o de lo cotidiano de la vida. Nuestros relojes internos están trastocados. Nuestro reloj interno está totalmente trastocado. Los martes son jueves, los miércoles son domingos y entonces desaparecieron los días útiles, están desapareciendo los fines de semana. Solo existe el ayer, el hoy y el mañana. Hablemos entonces de la pandemia, cómo está afectando nuestros conceptos de tiempo, y con un fuerte aplauso quiero recibir aquí junto con nosotros a mi esposa, la pastora Denise. Vamos a ver. Aquí está cámara. Aquí quédate mientras tanto. Tranquila, quédate aquí a mi lado. Tranquila. Está nerviosa mi esposa. Hola, toda nuestra audiencia. Estoy aquí junto a mi esposa y vamos a compartir este gran tema. Y antes que se siente, vamos a pedir que desde este lugar a esta cámara ella pueda saludarlos a todos ustedes para después entrar en la conversación. Hola a toda nuestra audiencia, a toda la iglesia que nos está viendo a través de estas cámaras, a través de YouTube. Estamos muy contentos de poder participar en esta conversación junto con Álvaro y hablar sobre algunas de las situaciones que estamos viviendo como personas, como familias, y queremos traer una palabra de aliento, queremos traerte una palabra de esperanza para que puedas poder sobrellevar estos días que han sido un poco difíciles para algunos, pero sabemos que en la esperanza y en Cristo tenemos un mejor manejo de nuestras emociones y de nuestra espiritualidad. Así que estamos súper contentos de poder compartir con ustedes. Para mí es una alegría tenerte aquí junto con nosotros en esta programación en vivo para toda nuestra audiencia. Esta es la primera vez que vamos a estar juntos en este formato. Nosotros ya hicimos televisión en Santiago y me recuerdo con ella que hacíamos un programa en la noche, un programa nocturno. No les puedo decir, ¿cierto? Porque era un programa nocturno, ¿cierto? No. Era un programa cristiano en la madrugada y era un programa para toda la ciudad de Santiago. Por favor, Denise, toma asiento. Y vamos entonces a esta cámara, ¿parece? ¿Sí? Mientras tanto, pasamos a esta cámara. Sin más preámbulo entonces, sin más ni menos, vamos a compartir sobre este asunto tan importante. El asunto que nos convoca es porque la palabra de Dios también tiene algo que decir con respecto a toda la temática que estamos viviendo. Y me gustaría compartir con ustedes antes de iniciar a conversar juntos y hacer algunas preguntas a Denise con respecto a este tema, porque seguramente a ti se te han olvidado algunas cosas, se te han olvidado los días. ¿Qué día es hoy? Es una de las preguntas más recurrentes dentro de nuestras casas. Y vamos a tratar de entender desde la óptica también profesional, pero también algunas cosas que pueden ser significativas en la palabra del Señor. Y déjame leerte este texto bíblico que está ahí en Daniel capítulo 7, en el verso 25. Dice en la versión NBI: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. En otra versión, cuando habla de cambiar las festividades y las leyes, cuando habla de festividades, se refiere a cambiar el formato o los tiempos. Es verdad que los tiempos han cambiado. Nunca más el mundo va a ser de la forma que nosotros lo concebíamos. Y cuando las personas dicen vamos a volver a lo normal, es muy probable que sea muy difícil volver a la normalidad que llamábamos normal
antes de la pandemia. Y por esa razón hemos tenido, ¿cierto?, el gusto de invitar a Denise, porque aparte de ser pastora de esta iglesia, de La Roca, Chile, también ella es estudiante de psicología. Y bueno, hemos podido conversar muchas veces sobre este tema dentro de casa. Y nos gustaría, antes de que comenzáramos, que nos contaras un poquito, Denise, cómo lo has vivido tú, cómo has vivido este periodo de pandemia, de encierro, cómo lo has enfrentado, cuáles son las cosas que has vivido. ¿Puedo contar intimidades o no? Puede contar todas las intimidades. Porque me está preguntando, si yo respondo, está involucrado él, ¿no es cierto? Así que, bueno, en un comienzo sí, los días fueron un poco tristes, un poco difíciles, de conciliar toda esta situación de la pandemia, de poder entender, quizás de darle respuesta, por qué estamos viviendo esto, por qué me tocó a mí en esta situación, de manera como un proyecto familiar. Justamente este tiempo nuestros hijos mayores están viviendo fuera del país y toda esta situación de la pandemia nos tocó que nuestros hijos estuvieran lejos de nosotros. Entonces todas esas cosas nos han llevado quizás a mí de manera personal, a cuestionarnos ciertas situaciones del por qué. Y todos esos pensamientos que uno tiene, a uno la hacen como vivir un tiempo de desequilibrio, en el sentido de que nos cuestionamos, pensamos, nos entristecemos, nos preguntamos, tenemos que formular una nueva rutina en nuestro hogar. Ya con este cambio que nosotros veníamos de tener 2 hijos menos en la casa, ya veníamos con una reestructuración familiar diferente, porque nos quedamos con nuestros 2 hijos menores. Entonces eso ya venía siendo un trauma familiar, en el sentido de que teníamos que adaptarnos a una nueva realidad. Entonces ahora, con esta situación de que la pandemia más esta nueva estructuración de la familia, claro que remueve el piso de nuestra estabilidad emocional y también nuestra estructura familiar. Exactamente. Y junto con esos sentimientos de desorientación que vivimos dentro de casa, esa cosa que tuvimos que hacer nosotros, de reestructurarnos, como también todos nuestros televidentes están, ¿cierto?, teniendo que sentimientos de desorientación total con respecto al tiempo, pero parece que también que estamos teniendo dificultades profundas para concentrarnos. ¿Qué podrías decirnos? ¿Tiene que ver esa capacidad que estamos perdiendo quizás para poder estar concentrados, o esa desorientación en el espacio-tiempo, tiene que ver con la pandemia? Bueno, también como una experiencia personal, algunos de los que ya me conocen, estoy estudiando psicología, y también como experiencia fue difícil, porque los primeros días, como le decía, es todo un desequilibrio emocional, estructural. Y claro, los primeros días, por ejemplo, como testimonio, me pasó de que me fue muy difícil concentrarme, me fue muy difícil retomar mis estudios, tener que leer, incluso por ahí dudé de seguir estudiando este año. Le decía a Álvaro, quizás debería congelar el año, por todas estas situaciones que les contaba anteriormente, más esta imposibilidad de poder concentrarme para poder estudiar y entender las cosas que supuestamente está estudiando. Aparte de eso, no solamente lo que uno estudia, sino que también uno está como más despistado en todos los sentidos de la... En todos sentidos. Hemos perdido esa capacidad de concentración. Esta situación de pandemia nos ha llevado a perder eso, y recurrentemente las personas pueden estar sintiendo esa falta, o esa, como que algunos sientan que están perdiendo la memoria inclusive. ¿Hasta qué punto esta pandemia, cierto, nos está desestabilizando en esa capacidad que teníamos para de concentrarnos? Claro, esto de reestructurarse nuevamente produce a nivel cerebral un exceso de trabajo en nuestro cerebro. Exacto. Y eso produce que quizás andemos más cansados o tengamos esta falta de concentración. Entonces, dicen los especialistas que esta situación, la pandemia, está afectando nuestra salud cognitiva, o sea, nuestra capacidad de pensar, aprender
y recordar con claridad. Claro, pareciera que todas las actividades intelectuales se nos hacen un poco más difícil por el hecho de reestructurar. Teníamos un modo de vida y ahora estamos reestructurando este modo de vida, y todo eso nos hace que tengamos esta situación de a veces que se nos olvidan las cosas, a veces que estamos más lentos. Quizás usted a lo mejor en su casa se ha cuestionado: hoy estoy falto de memoria, estoy olvidadizo, qué sé yo. Entonces, exactamente. Es una tempestad perfecta, dice la doctora Elisa Eppel. Ella es profesora de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, y dice que es una tempestad perfecta formadas por los cambios en el ambiente, la pérdida de anclas sociales y el aumento del estrés cognitivo, dice esta profesional del área de la salud. ¿Hemos perdido realmente las anclas sociales? Bueno, nosotros como seres humanos no podemos desvincularnos de que somos seres sociales. Entonces, esta pandemia nos ha afectado mucho en lo social, en las relaciones, en el estar juntos. Entonces, esas anclas sociales de las que uno habla son como las estructuras sociales a las cuales estábamos acostumbrados. Entonces, cuando nos rompen esa ancla o esa estructura social, no tenemos de dónde agarrarnos, por decirlo así. Entonces, eso nos puede producir también estados de estrés, de ansiedad, y todo esto también de olvidar, de tener lapsos de olvido y todo eso. Dicen que este es el fin de nuestras rutinas, que la situación es todo esto que estamos viviendo hoy día es porque nuestras rutinas, las rutinas que nosotros llamábamos normales, fueron realmente afectadas. Hablemos un poquito de ese fin de las rutinas como en el concepto que lo teníamos nosotros. Nuestro cuerpo depende de pistas ambientales. ¿Cuáles pistas ambientales, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, por más desorganizada que sea una familia, digámoslo así, que de repente uno puede compararse con otra familia, por más desorganizada que pareciera ser una familia, todas las familias tienen ciertas rutinas. Todas. Entonces, aunque sea una rutina desorganizada. Claro, o estructuras mediante las cuales ellos llevan su día a día. Porque en realidad eso de la organización para cada familia debe ser bastante subjetivo, porque nosotros, por ejemplo, desde el concepto que yo llamo orden, porque la palabra orden ya tiene un concepto más subjetivo, ¿no es verdad? Claro. Porque yo digo, porque yo puedo decir que yo soy ordenada desde mi punto de vista, y Álvaro puede decir que él es ordenado desde su punto de vista, y en realidad ninguno de los dos somos ordenados. No, yo creo que para otra persona. Yo creo que yo soy ordenado. Desde mi punto de vista. Claro, sí. Oye, esas pistas ambientales que dicen los profesionales, esas pistas ambientales, esas pistas físicas, ¿qué generan en nosotros? Por ejemplo, y mencióname también esas pistas ambientales. Lo que pasa es que como seres humanos nosotros dependemos de estas pistas ambientales, por decirlo así, que una de ellas es lo que se llamaría el estado de vigilia y sueño. Entonces eso nos estructura la vida, por decirlo así, el dormir y el estar despierto, la noche y el día. Exacto. Entonces, cuando esa estructura se quiebra también, se quiebra nuestra estructura en el día a día. Y estas pistas, por ejemplo, estas pistas de vigilia y sueño, nos sirven para estructurar nuestro día a día. Es decir, mañana tengo que levantarme a trabajar temprano y tengo un horario, me tengo que levantar, a cierta hora tengo que hacer esto. Uno misma, cuando nos cambian el horario de invierno a verano, uno misma como que anda perdida, de verdad. Uno dice, pucha, se acuesta más temprano, se le pierde el horario de la 11 o del té de la tarde, se destructuran ciertas rutinas diarias que tenemos. Entonces, estas son muy importantes para nosotros, porque como que nos guiamos por esas pistas sociales, podríamos llamarlo. Claro, y esas pistas ambientales, por ser la luz solar, es una pista ambiental que más o menos coordina lo que tú decías, despierto y dormido, día y noche, son esas cosas que orientan un poquito nuestras rutinas normales. Y que inclusive, ¿cierto?, le regulan nuestros ritmos circadianos, claro, dicen las profesionales. El ritmo circadiano es los estados de vigilia y de sueño. Eso es el ritmo circadiano, ¿no? Entonces como que el cerebro funciona así, como claro. Que
¿No le pasa a usted que, por ejemplo, de repente en el periodo de vacaciones, cuando usted recién sale de vacaciones, usted todavía sigue despertándose a las 7 de la mañana y usted dice, no, yo quiero dormir hasta tarde y le cuesta dormir hasta tarde? Entonces, ¿por qué? Porque su organismo ya se ha estructurado de cierta manera. Entonces, tiene que volver a estructurarse y decir, ya me voy a levantar más tarde. Entonces, eso es más o menos lo que nos pasa. Aparte de esas pistas, ciertos ambientales que son la luz del sol, eso que regula nuestros ritmos circadianos, también tenemos las pistas físicas y sociales, y hablemos un poquito de esas pistas, las pistas que incluyen las rutinas, por ser las rutinas matinales, las rutinas vespertinas, los horarios de comida, nuestros compromisos semanales de la iglesia, todas esas cosas. ¿Cómo están siendo afectadas? Y esas cosas parece que nos desorientaron. ¿Qué produce en nosotros que hoy día yo digo, pucha, antiguamente a esta hora estaba haciendo, no sé si ha hecho el ejercicio en su casa y dice, a esta hora estaba en la iglesia en reunión de líderes. No, a esta hora estoy yendo al curso de ciclismo. Todas esas cosas ya no están así. Claro. ¿Cómo ha afectado eso en nuestra concentración, en eso de la pérdida de la memoria? Claro. Es que, como lo que decíamos delante, esta estructura es una manera en la que teníamos de funcionar y hoy día ya no la tenemos. Entonces tenemos que reestructurar esa estructura para poder funcionar. Entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Andamos perdidos en el horario de comer, andamos perdidos en el horario de cenar, andamos perdidos en el horario de levantarnos. Quizás a muchas de las familias le ha pasado que en estos días han almorzado más tarde, todas esas cosas. Oye, pero los adolescentes que siempre están, nuestros hijos adolescentes, seguramente están Lucas ahí, la Gabriela, o todos los adolescentes que están viéndonos, la mayoría de las veces dicen, se levantan en la mañana y recurrentemente nos dicen, papá, estoy aburrido. Exactamente, la mayoría. Pero ahora no solamente los adolescentes, sino que también están aburridos los adultos porque no saben qué hacer. ¿Cómo podemos enfrentar esas cosas? Bueno, eso mismo, el desestructurarnos nos produce la pérdida quizás del día en el que estamos. Si a mí me pasa hoy, no sé qué día es hoy día. ¿Por qué? Porque antes teníamos, por ejemplo, marcada nuestra rutina, levantarnos el día lunes, nos levantamos temprano, íbamos a trabajar. Para aquellos que están trabajando en la casa, esa rutina ya se quebró. Entonces, el día, por ejemplo, en nuestro caso, el día martes la Gabriela iba a hacer gimnasia, el miércoles hacía esto, el día jueves. Entonces, hoy día, todas esas actividades que nos marcaban un poco nuestra estructura de vida, hoy día ya no las tenemos. Entonces, hoy día, ¿qué día es hoy día? Se nos olvida. Porque antes teníamos cosas, situaciones específicas que iban marcando esas rutinas. La profesional del área de la salud, Epel, que como estamos hablando de esa profesional, ella dice así, perdimos toda la rutina de una semana típica o una separación del tiempo, incluso un momento que esperamos. O sea, lo perdimos. La semana ya no es como lo era antes y eso nos trajo un trastorno para ubicarnos en el tiempo-espacio. Ahora todos los días pareciera que fueran iguales. Todos los días. Antes, por ejemplo, nosotros esperábamos el domingo. El domingo como era lo que quizás para algunos era lo que marcaba el inicio de la semana. En nuestro caso ir a la iglesia, estar con los hermanos. Ahora ya no. Entonces ahora nos tenemos que acostumbrar a otro tipo de rutina, que es decir, ahora voy a la iglesia de manera virtual. Exacto. Entonces el domingo tengo que levantarme, prender el canal de YouTube, algo lo cual yo no estaba acostumbrado, algo que yo no manejaba. Entonces también eso está produciendo nuevos aprendizajes en las personas. Sí, pues yo estoy en un momento freak. Mientras usted está escribiendo su pregunta, lo que quiere conversar algo, compartir su experiencia, vamos a pasar de aquí a un minuto más a nuestra voz en off. Me gustaría que usted recordara esas cosas. ¿No le pasa a usted eso mismo? Por ejemplo, yo estaba comprando compré un sándwich para el 1 de mayo, fue feriado. ¿Se acordaba usted que era feriado? La gran mayoría no se acordaba que era el 1 de mayo, era día feriado. ¿Y qué me pasó? Ronald, con su empresa delivery de sándwich, unos sándwiches extraordinarios. Tienes que probarlo, el de res, el de carne mechada. Tienes que llamar, al final seguramente vamos a pasar el teléfono de ellos. También tenemos a Paola Lagos haciendo sus ricas sopaipillas y calzones rotos. Bueno, algunos para los hombres tienen calzoncillos rotos, pero también vende calzones y calzoncillos rotos, lo que usted me pida, inclusive sopaipillas pasadas. Así que usted puede llamar. También tenemos a Yolanda, que hoy día parece
parece que parece que hoy día almuerzo. Así si usted quiere, no sabe qué almorzar, llame a Yolanda Garcés. Ella tiene un rico almuerzo, una promoción espectacular. Tenemos otras personas como nuestra querida hermana Flor, que hace mascarillas. Me hizo una mascarilla especial para mí, negra, con un tejido de última generación, que no pasa nada para el otro lado, a un precio módico. Así que usted tiene que contactarse con ella. ¿Quién más es emprendedor que se me olvida? Bueno, sí, la Feña y el Isaac, ellos con las mascarillas están trabajando, ¿cierto? Para la municipalidad, ¿cierto, chiquillos? Aquí están, ¿sí? ¿Me están diciendo por interno? Más o menos. Para los diputados, para el diputado, ¿cierto? Está trabajando para el diputado y están ellos haciendo mascarillas, ofrendando ese trabajo y ese servicio. Han hecho un trabajo extraordinario, pero ellos tienen una impresora digital 3D, digital 3D. Usted puede mandar a hacerle lo que usted quiera. De aquí a poco vamos a construir un edificio con esa maquinaria de impresora 3D. Así que no hay ninguna pregunta y seguimos entonces un momento más en esta conversación tan amena junto con Denise. Si usted tiene que conversar algo, si los pastores están conectados y quieren opinar algo sobre este tema, por favor pueden comentarlo, no hay ni un problema. Y entonces, ahora un fin de semana, dice la profesional, es el mismo que el día de la semana, no hay ninguna variación. Eso ha traído realmente un gasto de energía mental impresionante en todas las personas. Bueno, en un comienzo yo creo que eso se produjo. Hoy día las familias han tenido que reestructurarse y crear nuevas estructuras, porque como seres humanos necesitamos de esas estructuras. Entonces, claro, estábamos acostumbrados, teníamos una estructura predeterminada que no siquiera la pensábamos, sino que la actuamos. Pero los primeros días quizás esa falta de estructura, esa rutina, nos generó una crisis. Pero ya después de 2 meses hemos tenido que generar y crear una nueva estructura para poder funcionar. Y es un poquito lo que nos pasó también a nosotros como familia. Nosotros tuvimos que generar una nueva estructura familiar para poder funcionar como familia. Nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, ellos estudian en casa, ellos hacen homeschool, pero incluso así nosotros tuvimos que generar un nuevo plan porque el ambiente, la sociedad, la situación nos estaba requiriendo tener una forma diferente. Ya porque perdimos, ¿cómo se llama? Perdimos nuestras rutinas, por ejemplo, perdimos las clases de patinaje, perdimos las clases de música, perdimos los tiempos de salida, los tiempos de venir a la iglesia, los cursos de discipulado, los GPS y qué sé yo. Entonces tuvimos que reestructurarnos. Exactamente, tuvimos que reestructurarnos y todos los profesionales del área están diciendo de que el problema es que estamos gastando una energía abismal en cosas que no gastábamos. Nuestros cerebros tienen que trabajar y funcionar para poder conectarse con el espacio-tiempo, que es algo realmente complicado y pierden energía y las personas van sufriendo estrés. Como el trabajo, ¿cierto?, en casa. Esas personas que están viviendo el trabajo en casa ya no tienen cómo, porque se están tornando personas, yo lo noté aquí, se están tornando personas que son multifuncionales. Claro. Explícame eso, cómo una persona que no era, por ejemplo, nosotros los hombres, siempre nosotros en charlas de matrimonio, cuando recorremos Latinoamérica con mi esposa para compartir sobre charlas de matrimonio, hablamos de esto que los hombres hacen una sola cosa a la vez. Ahora esto murió, ahora pasó al pasado, es como posguerra, primera guerra. Por género las mujeres somos multifuncionales. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer muchas tareas a la vez. A los hombres les cuesta un poco más, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero les cuesta un poco más por su estructura cerebral hacer muchas tareas eso juntas. Es verdad. Pero las mujeres por su estructura cerebral podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, hablar por teléfono, cuidar la guagua, revolver la olla y todo eso. Pero incluso así, en este tiempo en el cual estamos viviendo, igual a pesar de ser multifuncional, digámoslo así, igual hemos tenido que reestructurarnos, porque tenemos que ver nuestros tiempos para las que no estaban acostumbradas a tener los niños en la casa, hacer nuevas rutinas con los niños, hacer rutinas quizás de estudio, quizás rutinas de cooperación y colaboración para el aseo y el orden de la casa, cosas que no existían antes. Exactamente, nosotros llamábamos al trabajo nuestra rutina era salir de casa, y ese trayecto desde la casa hacia el trabajo nos proporcionaba a nosotros también una
forma de pensar. Aunque sea cansativo, el cuerpo y nuestro cuerpo lo necesita. Claro, porque son espacios como de transición, digámoslo así. Yo voy al trabajo, vuelvo a mi casa, y en ese lapso que yo voy del trabajo y a la casa, voy como pasando por un proceso de transición en el que ay, qué rico, voy para mi casa a pesar de que voy cansado, de que ¿cómo se llama? Que quizás trabajé toda la semana, pero el día viernes los que vuelven quizás de Santiago a Rancagua, en este caso, pucha, qué rico, es fin de semana. Entonces son procesos de transición preparan para algo diferente. Exactamente, dice la profesional, cuando teníamos la rutina demarcada, incorporada, gastábamos menos energía, porque no pensábamos en eso, o sea, gastábamos mucha menos energía cuando ya estaba incorporada la rutina sobre